Hola, buenas noches. Nosotros, el equipo E y su servidora Laura Gutiérrez, les damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a abordar la presentación que se refiere a la unidad 4 y esperemos que sea de su agrado esta presentación. Bueno, para responder a las preguntas que se formularon en la plataforma, vamos a hacerlo de manera ordenada. En este momento responderemos a la número 1, la cual se refiere a, o la cual dice, ¿cuáles son las áreas cerebrales que se consideran simétricas y asimétricas anatómica y funcionalmente? Bueno, las áreas asimétricas se representan por el área de la unión occipito-temporoparietal. Estas áreas únicamente se manifiestan en las áreas de asociación cortical y es aquí donde se distingue o se empieza a distinguir las diferencias funcionales, dentro de las cuales pues entra las visuales, las auditivas, las motoras, las de memoria y entre otras. Por ende, se manifiestan diferencias anatómicas interhemisféricas. Es aquí donde se distingue pues el trabajo de los hemisferios cerebrales y las cortezas prefrontales, que es donde se van a distinguir pues también las características del lenguaje, de la percepción, emociones y algunas otras funciones ejecutivas. Dentro de las áreas simétricas se puede considerar pues las zonas corticales primarias, donde se manifiestan las motoras, la auditiva, la visual y la somatosensorial. Estas son proyectadas en la corteza y pues en las áreas prefrontales de los lóbulos frontales. Bueno, así finalizo y en la siguiente diapositiva cedo la palabra a mi compañero Samuel. Adelante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asimetría cerebral, dominancia, especialización hemisférica? Asimetría cerebral se refiere a que cada hemisferio tiene una capacidad diferente de almacenar y procesar información con respecto a su región contraria. La asimetría cerebral supone una diferencia de modos de interpretación de las percepciones y del procesamiento de datos. Existen diferencias entre la asimetría cerebral entre el hombre y la mujer. En anatomía cerebral, los hombres presentan retraso en el desarrollo anatómico del hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres tienen mayor simetría en el plano temporal. Además, tienen el cuerpo calloso más desarrollado que los hombres en la edad adulta. En el caso de la lateralidad, los hombres tienen mayor número de zurdos, mientras que las mujeres tienen frecuencia de lateralidad cruzada. En las funciones cognitivas, los varones tienen más localizadas sobre las áreas específicas de cada hemisferio y las mujeres tienen mayor distribución hemisférica de funciones. Cuando hablamos de dominancia, se refiere a la dominación de funciones de un hemisferio sobre otro. En el encéfalo se considera algo relativo, pues la importancia recae en el modo en el que se procesa la información. La especialización hemisférica se basa en que existen diferencias a nivel anatómico, bioquímico y funcional entre los hemisferios. Cada hemisferio tiene un procesamiento cognitivo diferente. El hemisferio derecho es el que guarda relación con la expresión no verbal y recuerda a través de imágenes. En él se encuentra la orientación espacial, la percepción, la capacidad de captar y expresar emociones. La mayoría de personas tiene como dominante el lado izquierdo. Este es más complejo y está relacionado con la parte verbal. De este hemisferio encontramos dos áreas especializadas. Es el área de Broca, que organiza la expresión oral, y el área de Wernicke, que produce la comprensión del lenguaje. Le cedo la palabra a mi compañero Raúl. Hola, pues bien, en cuanto a destacar las funciones de manera general especializadas sobre cada hemisferio, iniciaremos por el hemisferio izquierdo. Este está considerado como el hemisferio verbal, el hemisferio lingüístico, y por ende, pues bueno, en este vamos a encontrar todo lo que corresponde a la capacidad del lenguaje, a la expresión, al procesamiento de todas estas acciones que corresponden directamente a la lectoescritura, podríamos hacer referencia, ¿verdad?
Otro de nuestros procesamientos que ocurre en este hemisferio es el procesamiento del pensamiento lógico-matemático. Este es analítico, es simbólico y también es abstracto, ¿verdad? Lo que corresponde a un sistema de pensamiento completamente racional y lógico, ¿verdad? Esto va a ser completamente lineal y de manera ordenada. Y se va a ocupar principalmente también de expresar visualmente el reconocimiento de algunas cosas, lo que nos va a dar la oportunidad de que sea planeado, ¿verdad? Y nos va a brindar esa pequeña memoria de trabajo a corto tiempo. Va a ser entonces más flexible, va a ser fluido, ya que de manera verbal, pues vamos a poder estar expresando y consolidando toda esta esquematización de nuestras ideas. Por otro lado, también tiene un poco de expresión de las emociones, principalmente las emociones positivas. Por el otro lado de nuestro hemisferio derecho, se contempla principalmente lo que es el área no verbal y está muy enfocado a lo que es el área espacial. Es la parte que no se considera dominante del cerebro y bien, en este se trabaja todo lo que corresponde a la distribución bioespacial y todas las actividades que requieren este pequeño procesamiento. ¿Cómo va a hacer esto? Va a captar la imagen y la va a transformar en un entendimiento de la forma de los objetos, lo que nos va a permitir determinar cuál es su dimensión, su figura, la posición en la que se encuentra y esta percepción va a ser almacenada y recuperada posteriormente en algunas memorias que nos van a ayudar a un procesamiento de huella, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a reconocer a partir de estos estímulos que son percibidos principalmente como estímulos primarios, ¿verdad? Vamos a reconocer rostros que no conocemos, a memorizar rostros que apenas se empiezan a ser conocidos a partir de estos agentes, ¿cómo podríamos llamarlo? Agentes primarios de reconocimiento. Esto nos va a dar como consecuencia un pequeño análisis holístico que va a corresponder a la relación de la cara, del rostro, de los ojos, a tener esas especificaciones fraccionarias del rostro, ¿verdad? Aunado a esto, vamos a tener también un pequeño reconocimiento, una huella de reconocimiento auditivo, principalmente de los familiares. En esto va a estar implicado todo lo que corresponde a la regulación de la atención y de nuestro estado de alerta en este hemisferio. Y vamos a destacar también algunas de otras funciones, como son todo el aspecto imaginativo, el aspecto artístico y el aspecto de la creatividad, ¿verdad? Cabe mencionar también que en este hemisferio derecho está implicado completamente la expresión de nuestras emociones, ¿verdad? En la actualidad, pues bueno, conocemos que el trabajo de los hemisferios constituye principalmente estas funciones cognitivas y funciones similares que son complementarias de un hemisferio a otro, con el fin de establecer una conexión que nos ayude en nuestro día a día. Cedo la palabra a mi compañera Yasmín. Gracias. Bien, ahora hablaremos y mencionaremos la clasificación de trastornos del pensamiento y daremos al menos un ejemplo de cada grupo. Primero, vamos a entender la definición de pensamiento como un proceso mental de reflexión y abstracción que el ser humano lleva a cabo para realizar el análisis y la síntesis de la información que previamente ya percibió. Dentro de la clasificación de los trastornos del pensamiento podemos encontrar dos. En primera instancia, encontraremos la clasificación de trastornos del curso del pensamiento, los cuales vamos a definir como la manera en que las personas tienen para formular, organizar, asociar todos sus pensamientos y todas sus ideas. A su vez, este se subdivide en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma propiamente dicha. Los primeros
pues harán mención a la cantidad y la velocidad de los pensamientos. Un ejemplo pueden ser los pensamientos ideofugitivos, los cuales se caracterizan por saltar bruscamente de un tema a otro, ya que el paciente habla sin cesar, asociando una palabra con otra y prácticamente no se concluye ninguna idea. En la segunda subdivisión, que son los trastornos de la forma propiamente dicha, podemos encontrar que estos evaluarán la dirección y la continuidad que se le va dando al pensamiento. Como un ejemplo común, también podemos mencionar el pensamiento distraído, en donde el paciente hace una pausa o para de una frase o una idea y cambia el tema completamente de lo que previamente se está hablando, en base a la presencia de un factor distractor. En segunda instancia, encontraremos la clasificación del trastorno del contenido del pensamiento. En esta clasificación, pues se menciona que la persona de verdad está pensando en algo, ya sea en una idea, en una creencia, alguna preocupación, alguna obsesión, inclusive en algún delirio. De esto hablaremos un poco más adelante. Como ejemplo común de esta clasificación, podemos encontrar las preocupaciones y las ideas delirantes. En la siguiente diapositiva mencionamos a los delirios. Ahora bien, los delirios son un tema y un término que por lo general se encuentra o se emplea preferentemente en el área de la psiquiatría. Algunos autores lo pueden definir como una creencia falsa ante hechos o vivencias del sujeto, pues se encuentra acompañado de otros síntomas como lo pueden ser las alucinaciones. Bueno, para los delirios también existe una clasificación. Los primeros se van a clasificar según su origen y estos también a su vez se pueden subclasificar en ideas delirantes primarias, en donde el estímulo externo se encuentra ausente y por ello no se encuentra la causa raíz de dicho delirio. En segundo, en ideas secundarias delirantes. Bueno, aquí serán considerados como una aparición subsecuente previa de algún trastorno psiquiátrico o no psiquiátrico. En la segunda clasificación, bueno, se clasificarán según su contenido. Quiere decir, según los acontecimientos externos que ha presentado el sujeto en su vida cotidiana, en su día, etc. Y por último, vamos a encontrar la clasificación de los delirios según su organización. En esta clasificación se va a tratar de explicar su complejidad, se va a tratar de explicar la relación que tienen y las diferencias según sus características psicopatológicas en función del trastorno que previamente se ha desencadenado. Bueno, ahora mi compañera Wendy les va a mencionar y les hablará un poco más sobre los trastornos del lenguaje. Bueno, la pregunta que nos menciona es mencionar la clasificación de los trastornos del lenguaje y al menos un ejemplo de cada grupo de trastorno del lenguaje. Bueno, antes que nada tenemos que entender qué es el lenguaje. Es el intercambio comprensible de las ideas, siendo este un vínculo de expresión de pensamiento. El lenguaje está estrechamente unido al pensamiento, pues de hecho las personas manifiestan lo que piensan o sienten principalmente a través del lenguaje. En la siguiente diapositiva es la ausencia del lenguaje o mutismos. Es una de las clasificaciones de trastorno del lenguaje. En esta consiste en una ausencia total del lenguaje verbal, sin que de hecho estén afectadas las capacidades instrumentales. El origen puede ser múltiple o simple. Será necesario realizar un buen diagnóstico diferencial. En el siguiente diapositivo está el trastorno de ritmo del lenguaje. Consiste en alteraciones en el ritmo y en la velocidad del lenguaje. Los más relevantes son la bradifemia o bradifasia. La otra es taquifemia o taquifasia. La presión del habla
y tartamudez o disfemia. En la primera es en el nacimiento, cuando al habla es como muy lento. Entonces, el aumento de latencia de respuestas es el lenguaje es normal, pero el tiempo que pasa desde que se realiza la pregunta hasta que el paciente comienza a responder es más prolongado. La taquifemia es la aceleración en la emisión del lenguaje, hablar muy deprisa. Se suele asociar a un habla excesivo. Y la presión del habla es el incremento de la cantidad de lenguaje espontáneo en comparaciones con lo considerado normal o socialmente adecuado. En el siguiente diapositiva es el trastorno de interactivos del lenguaje o estereotipias de verbales. Es la alteraciones en la repetición de una misma palabra o frase. Se pueden distinguir los siguientes tipos. La palilalia es la repetición involuntaria de una palabra de varias veces seguidas y de forma espasmódica. La ecolalia es la repetición irrelevante y perceptible de las últimas palabras o frases que han sido dirigidas al enfermo o de modo de eco. Y la verbigeración es la repetición incesante, carente de sentido, de manera autorizada o estereotipada de la misma palabra o frase. Y por último es la coprolalilia, empleo de manera estereotipada de palabras vulgares, obsesivas y sucias. En la siguiente diapositiva es el trastorno de la significación del lenguaje. Se trata de trastornos que afectan más directamente al significado del lenguaje. Lo que es el neurologismo, paralogismo, glosomanía, glosolalia y ensaladas de palabras. Y descarrilamiento o asociaciones laxas de ideas. En el siguiente están las alteraciones de origen preferentes o neurológicos. Se distinguimos en dos grupos, que es las afasias y los trastornos de articulación del lenguaje. La afasia es la alteración de comprensión y de la expresión del lenguaje producido por la lesión de ciertas regiones cerebrales. En los trastornos en la articulación del lenguaje está la disastría, es el trastorno específico de la articulación de tono, movimiento muscular, en el que las bases del lenguaje están intactas y la disfonías son las alteraciones en la emisión habitual de la voz por lesiones de los espacios de fonación o respiratorios, si bien de manera menos frecuente se puede observar en situaciones de gran carga emocional.
Y por último es la dislalacia, simplemente emisión defectuosa de los sonidos. Para complementar la participación de mis compañeros, indicaremos cuáles son los posibles trastornos del pensamiento y el lenguaje de John Nash. John Nash es el principal actor de la película Una mente maravillosa. Dentro de los trastornos tenemos una clasificación en donde hay trastornos de pensamiento, de delirio, trastornos del ritmo del lenguaje y alteraciones preferentemente neurológicas. Dentro de estas también tienen una clasificación en donde podemos observar que trastornos del pensamiento está el trastorno de contenido. Creemos que John Nash padecía esto ya que el trastorno de contenido sucede cuando una persona tiene pensamientos, creencias, ideas o incluso delirios muy fuertes, por así decirlo. Él creía, por ejemplo, que había sido contratado para resolver un caso en secreto, encubierto. Por otro lado, él también posiblemente padecía delirio, principalmente delirio de persecución, en donde pues se conspira contra una persona, en este caso contra él, con la finalidad de dañarlo. ¿Por qué? Porque dentro de la trama se visualizaba que los nazis le harían daño. También delirio de culpa, ¿por qué? Porque en una de las escenas él le pide, o más bien se siente culpable de que también su esposa corra riesgo o las personas cercanas a él. Dentro de los trastornos del ritmo del lenguaje que podemos visualizar, bueno, para comenzar, estos trastornos son alteraciones en el ritmo y la velocidad del lenguaje. Podemos observar que John Nash tenía un trastorno de la significación como el neologismo. ¿Qué es el neologismo? Pues en este caso él se había inventado una codificación que solamente él podía entender a través de los periódicos, así como también la bradifemia o la bradifasia. En este caso es un enlentecimiento del habla. Por otro lado, en alteraciones de origen preferentemente neurológico, tendríamos la afasia. Esta es la alteración de la comprensión y expresión del lenguaje producido por una lesión. Al inicio de la película, él se quiere hacer daño y se golpea la cabeza, como bien lo vemos en la imagen, con la ventana. También tenemos por otro lado en donde intentaba pues cortarse, porque, bueno, más bien él quería encontrar un chip que supuestamente le habían introducido, entonces esto pues también pudo haber causado alteraciones. Y pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Les dejamos con la bibliografía.